como introducción a mi tema puedo decir que dentro de la tradición romana el derecho civil es la rama por excelencia, herencia para el mundo occidental, de tal importancia que su contenido se erige como normatividad complementaria para diversas ramas de la ciencia jurídica. En este caso es fundamental el estudio de la teoría que surge a partir de esta rama. Ahora bien, el objeto de investigación es el hecho ilícito como fuente de obligaciones, tomando en cuenta las diferentes fuentes que generan obligaciones. El hecho ilícito es uno de ellos, que genera cierto grado de responsabilidad entre sujetos. Por lo tanto, debemos comenzar con el contenido establecido en nuestro Código Civil, dejando en claro la diferencia entre un acto y un hecho, siendo la columna vertebral de esta disciplina jurídica. Como bien lo redactaba Eduardo García Maínez, que el acto se deriva de la voluntad del hombre que genera consecuencias de derecho, mientras que el hecho es todo acto de la naturaleza o del hombre que la ley prevé. Tomando en consideración que no todos los actos y no todos los hechos son ilícitos, sino que deben de contar con ciertas características. Como bien nos decía Luis Manuel Meján en su libro de Obligaciones Civiles, que debe de contar con 3 características principales. La antijuricidad, que es esta colisión entre la norma y el hecho, es decir, un sujeto comete algo contrario a una norma o algún principio. El daño, que es lo que se genera como consecuencia en perjuicio de una persona, ya sea física o moral, vulnerando esta esfera jurídica. Y 3, la conducta dotada de culpa. Esta se deriva de la antijuricidad y del daño, pero es el resultado de dicha acción que puede o no tener la intención de realizarlo. Bien, diferenciando estos conceptos y las consecuencias que genera el hecho ilícito, genera una responsabilidad civil, que a grandes rasgos es la obligación de reparar el daño. Los teóricos dividen 2 tipos de responsabilidades, las cuales ya habíamos comentado anteriormente en clases: la contractual y la extracontractual. La contractual, que deriva de la fuente principal de obligaciones, es decir, el contrato. Por lo tanto, cuando una de las partes del contrato vulnera una de las cláusulas establecidas en el mismo, pues se genera un daño. Y la extracontractual, que nos dice la doctrina que cuyo origen deriva del menoscabo a un tercero, que a diferencia de la responsabilidad contractual, no existe relación directa entre sujetos, sino se genera al ejercer un hecho. Por lo tanto, ¿cómo debería repararse el daño? La ley establece que existen 2 tipos de posibilidades para reparar el perjuicio que se genera a una contraparte. Por un lado tenemos indemnizar, que a grandes rasgos la ley señala que es el pago de daños y perjuicios, o restituir, que es establecer la situación anterior al acto. Podemos relacionarlo, en este caso en materia de amparo, con la suspensión, que nos dice que es mantener las cosas en el estado en el que se encontraban. Ahora, ¿cuál es la crítica al Código Civil? Establece 2 formas, pero podremos considerar que es restrictivo de cierta forma, ya que limita la voluntad de la víctima. ¿Por qué? Porque se establece que de existir una obligación, siempre que el objeto sea restituible, entonces si es imposible, se debe de pagar los daños y perjuicios. Ahora bien, retomando el punto, en nuestro artículo del Código Civil 1848, dice que la reparación debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior y, cuando sea imposible, la indemnización. Ahora bien, les tengo un ejemplo un poco banal. Tenemos 2 sujetos, uno con una pelota mediana amarilla y el otro sujeto que baila poncha. Obviamente en esta situación se puede restituir, ¿no? Podemos conseguir fácilmente una pelota mediana amarilla en cualquier sucursal, tienda, etc. Mi punto va es que la ley no contempla el tiempo que pasa del acto a la restitución. Hay circunstancias de tiempo, forma, lugar, necesidad, etc. Me parece que es multifactorial. El caso es que en el tiempo en que se tarda en restituir una cosa a como estaba, pues obviamente a la víctima le sucedieron diversos factores, que puede que al momento de restituirla, la víctima ya no quiera, en este caso, la pelota amarilla mediana, ya la quiera mediana pero rosa, o igual y sus necesidades han cambiado en este tiempo y ya necesita una cuerda, una paleta, yo qué sé. Mi punto es ese, que no deja la libre elección de la víctima a poder decidir que si su entorno ha cambiado y sus necesidades han cambiado, pues que
no va a poder restituirse la situación en la que estaba anterior al acto, sino que darle selección a decir, bueno, si tu situación ha cambiado, si tus factores se han modificado, pues puedes tener la elección de elegir si te pago o si te restituyo el acto en el que estaba. Entonces, ese es mi punto a reforma de este artículo, ¿no? A que la víctima no se vea obligada no se vea restrictiva a su voluntad, sino que se abra a una elección de la víctima.